Imagínate que eres Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y te ofrecen un jarabe y te dicen, si te tomas este jarabe, vas a poder leer la mente de las personas. No todo el tiempo, tú puedes decir cuándo. Puedes saber exactamente qué están pensando. ¿Por qué te contestó así? ¿Qué quiso decir realmente? ¿Por qué cambió contigo? ¿Qué pensó después de esa conversación? ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó de buscarte? ¿Por qué no te eligió? Todo. Podrías escuchar absolutamente todo. Te pregunto algo, ¿te lo tomarías? Porque de entrada suena súper útil, ¿no? Claro, se acabaron las dudas, nunca más vas a tener que interpretar las indirectas, un mensaje, nunca más vas a tener que interpretar un mensaje o alguna indirecta. Nunca más vas a salir de una conversación pensando, ¿qué habrá querido decir con eso? Nunca más vas a tener que preguntarte, ¿qué siente alguien por ti? Pero entre más lo pienso, no sé si ese jarabe nos haría la vida más fácil. Creo que a muchos, o voy a hablar por mí, nos haría absolutamente miserables. Porque al chile, güey, imagínate escucharlo todo. Saber, cada vez que alguien se aburrió mientras tú estabas hablando, cada vez que alguien te juzgó, cada vez que alguien que amas pensó algo mierda de ti, aunque sea durante 5 segundos, pero lo pensó. Cada vez que alguien dudó en quererte, cada comparación, cada pensamiento impulsivo, cada cosa que alguien pensó y después decidió no decir porque precisamente somos mucho más que cada pensamiento que nos atraviesa por la cabeza. No sé si saber absolutamente todo nos daría paz. Y me pongo a pensar en esto porque creo que muchos estamos viviendo como si estuviéramos esperando ese jarabe, ¿no? Porque todos conocemos esa sensación. Algo se termina, algo cambia, alguien se va, una amistad se rompe, no te dan un trabajo, una persona que estaba segurísima de ti de la nada ya no está. Y te quedas con esa sensación de, espérate, aquí me falta información. No me explicaste bien, no me explicaron bien. Necesito entender qué pasó, por qué. Necesito saber por qué. Y algunas veces sí, puede que sientas que mereces esa explicación. Pero hay un problema cuando hacemos un trato medio tramposo con nosotros mismos. Hasta que entienda exactamente por qué pasó, voy a estar bien. Porque entonces tu tranquilidad depende de conseguir acceso a información que está dentro de la cabeza de otra persona. Y no tenemos el jarabe, ¿no? Entonces empezamos a hacer lo más parecido a leer mentes que tenemos disponible. Investigar. Regresas a conversaciones, lees mensajes viejos, repasas momentos. Aquí ya sabía. ¿Por qué me dijo esto? ¿Qué quiso decir con aquello? ¿Será que hizo esto porque...? Y llega un punto en el que ya no estás procesando lo que pasó. Estás tratando de meterte en la cabeza de alguien más. Y creo que ahí viene una de las preguntas que más tiempo nos ha quitado en esta pinche. ¿Por qué? Entiende que tu cerebro odia las historias incompletas. Nuestro cerebro quiere que las cosas tengan un sentido, ¿no? Inicio, desarrollo, conclusión. Cine que más son 3 muertos, se chingó. Por eso, cuando pasa algo que nada más no encaja con la historia que nosotros teníamos, nos obsesionamos. Pero si hace 3 semanas estaba perfecto, pero si me dijo que me quería, pero si yo hice todo bien, pero si éramos mejores amigas. Nos molesta muchísimo cuando lo que pasó no coincide con lo que creíamos que estaba pasando. Porque ahora tenemos 2 historias que nada más no embonan. Me quería, se fue. ¿Cómo pueden ser verdad estas 2 cosas? Éramos mejores amigas, me hizo esto. ¿Cómo pueden ser verdad las 2? O sea, yo estaba haciendo todo bien, no me eligieron. Y queremos encontrar la pieza que haga que todo cuadre. Por eso investigamos. Regresamos a la conversación, buscamos señales, le contamos la historia a 4 amigas distintas a ver si alguna detecta algo que la otra no detectó o que yo no detecté. Y lo peor es que creemos que si encontramos la pieza que nos falta, va a pasar esto de ya, perfecto, ya entendí, ya no me duele. Pero rara vez funciona así, comadre, porque hay una diferencia enorme entre entender lo que pasó y conseguir una explicación que haga que todo lo que pasó te deje de doler. A veces no estás buscando información, estás buscando una explicación que a ti te duela menos. Volvemos al jarabe. Imagínate que si te lo tomaste, puedes leer la mente de esa persona y finalmente vas a descubrir por qué hizo lo que hizo. ¿Qué respuesta estás esperando encontrar, comadre? Porque creo que muchas veces no queremos cualquier explicación. Queremos una explicación bastante específica. Una donde no haya sido rechazo, una donde todavía nos quería, una donde nosotros no nos hayamos equivocado.
Una donde todo haya sido un enorme malentendido. Una donde todavía se pueda arreglar. Una donde no tengamos que aceptar que esta historia terminó como terminó. Porque hay veces que, siendo muy sinceros, sí sabemos lo que pasó. Nos terminaron, no nos eligieron, nos mintieron, una amistad dejó de buscarnos, alguien no nos trató como esperábamos. La información sí está ahí, comadre. Lo que no nos gusta es lo que esa información significa para nosotros. Entonces preguntamos, sí, o sea, ya sé, pero ¿por qué? Y a veces realmente lo que estamos diciendo es, no, por eso no me gustó, dame otra versión. Una que me duela menos, una que me guste más, una que me permita seguir esperando. Y ahí creo que hay una diferencia importantísima entre querer entender algo y querer negociar con algo que ya pasó. Hay una explicación que nos encanta, que todo haya sido culpa nuestra, ¿no? ¿Te la sabes? Yo me la sé, soy experta. Eso suena rarísimo, ¿no? ¿Por qué alguien querría llegar a la conclusión de que algo que le dolió fue culpa suya? Porque si fue mi culpa, entonces, aquí hay algo bien padre que me encanta. Si fue mi culpa, yo tengo el control. Fue porque fui demasiado intensa. Fue porque no puse suficientes límites. Fue porque no fui suficientemente cariñosa. Fue porque dije esto. Fue porque hice aquello. Fue porque no me di cuenta antes. Y obviamente hay situaciones en las que sí tenemos que asumir nuestra responsabilidad. A veces la cagamos, a veces tenemos que voltear y decir, sí, aquí hice algo que definitivamente no repetiría. Pero a veces nos atribuimos una cantidad absurda de responsabilidad porque hay algo muy tranquilizador detrás de decir, si yo provoqué este resultado, significa que hay una versión de mí que podría haberlo evitado. Si hubiera sido más relajada, más bonita, más interesante, más intensa, más cariñosa, más difícil, menos difícil. Si hubiera mandado ese mensaje, si no hubiera mandado ese mensaje, entonces esto habría terminado diferente. Y de repente el mundo vuelve a sentirse controlable, ¿no? Qué padre. Porque la neta la alternativa es muchísimo más incómoda, güey. Hay veces que hiciste las cosas bastante bien y aún así no funcionó. A veces alguien simplemente no quería lo mismo. A veces una persona cambió de opinión y ya. A veces alguien tomó una decisión que no tenía nada que ver contigo. A veces elegiste con la información que tenías y salió mal. Y aceptar eso implica aceptar algo que a los seres humanos nos cuesta muchísimo, que no controlamos todas las variables. Entender a alguien no cambia lo que te hizo. Esa es una trampa, porque a veces sí conseguimos la explicación y nos volvemos expertos en ella. Es que sabes que a él tiene miedo al compromiso porque es que sus papás cuando estaban chiquitos no lo abrazaron. Es que, ¿sabes qué? Mi mamá es así porque es que las generaciones y terapia, ella nunca fue a terapia, entonces por eso. Es que mi amiga reaccionó así porque es que tú no sabes, güey, pero es que ella está pasando por una situación medio complicada. Es que él hace esto porque en su relación anterior, cuando él estaba en secundaria, le dijeron una vez que el gansito... Y puede ser verdad. Es más, entender la historia de alguien puede ayudarte muchísimo a dejar de tomarte ciertas cosas personales, por ejemplo. Pero hay una frase que creo que necesitamos recordar muy bien. Una explicación puede dar contexto sin quitar consecuencias. Yo puedo entender perfectamente por qué eres como eres y decidir que no quiero estar cerca de eso. Puedo tener la empatía por tu herida sin ofrecerme como voluntaria de curita, güey. Puedo saber que no eres una mala persona y aún así saber que no eres una persona buena para mí. Porque creo que también tenemos esta idea de que para alejarnos de alguien tenemos que comprobar que es malo. Necesitamos armar un expediente completo, comadre. Esto hizo, esto dijo, esta es su herida, este es su red flag. No, espérate, tengo otras pruebas, permíteme. No siempre. A veces puedes entender a alguien, quererlo, reconocer sus cosas buenas y decir, ¿sabes qué, comadre? Esto no me funciona. Y con eso alcanza. A veces ni siquiera la persona que te debe la explicación la tiene, güey. Y esta parte me parece demasiado importante y muy interesante porque cuando queremos una explicación asumimos que existe una respuesta limpia en la cabeza de la otra persona. Como si abriéramos su cerebro y hubiera un folder que dijera razón exacta por la que yo te hice esta chingadera. Y la neta es que no. Nosotros mismos tenemos cosas que tardamos años en entender por qué hicimos. A veces tomamos decisiones desde el miedo, desde el ego, desde el cansancio, desde patrones que ni siquiera hemos identificado. A veces cambiamos de opinión. A veces sentimos dos cosas contradictorias al mismo tiempo. A veces sabemos que algo no nos funciona y ni siquiera sabemos explicar perfectamente por qué. Entonces, imagínate exigirle a otra persona que tenga una claridad emocional que muchas veces nosotros tampoco tenemos. Por eso creo que si sí existiera ese jarabe, puede que entraras a la cabeza de alguien esperando encontrar la razón específica y lista para ti y terminas encontrando un desmadre. Miedo, cariño, ego, dudas, inseguridad, deseo, contradicciones. Una cosa el lunes y otra completamente distinta el jueves. Porque así somos los seres humanos. Y a lo mejor descubrirías algo todavía muchísimo más frustrante, que no había esa gran explicación. La neta, güey, el closure está un poquito sobrevalorado.
Tenemos una fantasía muy cinematográfica de cómo es ese cierre. Imagínatelo, te sientas, la otra persona finalmente tiene esa claridad emocional impecable, nos explica exactamente qué pasó, nos dice justo lo que necesitamos escuchar, nosotros hacemos 2 o 3 preguntas muy inteligentes, lloramos tantito, nos abrazamos, suena una canción de fondo y ahora sí, cerrado. Pero en la vida real, güey, muchas veces esas conversaciones terminan dejándote con 17 preguntas nuevas. Bueno, ¿y cuándo dijiste eso? ¿A qué te referías? Entonces, ¿desde cuándo te sentías así? ¿Y cuando hicimos esto tú ya sabías? ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y entonces aquello qué fue? Porque cada respuesta puede que abra otra pregunta nueva. Y además, hay gente que no tiene la capacidad emocional para explicártelo. Ambicioso de tu parte esperar eso de tanta gente, güey. Hay gente que te va a dar la versión que la va a hacer quedar mejor. Hay gente que genuinamente recuerda las cosas muy distintas a como tú las recuerdas. Hay gente que no sabe. Hay gente que simplemente no te va a contestar porque no quiere y por sus huevos. Entonces, si tu capacidad de cerrar algo depende de que otra persona encuentre las palabras que tú necesitas, güey, vas a sufrir un chingo. Porque estás esperando a que la misma persona que participó en tu confusión venga a organizártela. Y a veces sí puede hacerlo, pero otras veces vas a tener que ordenar tú tu propio cuarto. No estoy diciendo que las explicaciones no importen, ese no es el mensaje que quiero que se lleven. Porque tampoco quiero irme al otro extremo, no quiero que este video se convierta en que nadie te dé explicaciones, tú vete, bloquealos a todos, protege tu paz. Pues no. Claro que las explicaciones importan. En una relación sana tenemos responsabilidad afectiva. Preguntamos, escuchamos, aclaramos, nos hacemos responsables. Hay conversaciones que cambian completamente nuestra percepción de algo y entender nuestros propios patrones también es importantísimo. El problema no es querer respuestas. El problema es convertir una respuesta en el requisito para poder continuar. No se vale, güey. Porque hay respuestas que quizás nunca vas a tener y tu vida no puede quedarse estacionada enfrente de una puerta esperando que alguien salga a explicarte. Entonces, ¿qué preguntas sí me sirven? Creo que llega un punto donde tenemos que cambiar el tipo de preguntas, ¿no? En vez de, ¿por qué no fui suficiente? Preguntarte, ¿por qué estoy interpretando que no ser elegida significa que no soy suficiente? En lugar de preguntarte, ¿qué tendría que haber hecho diferente? Te podrías preguntar, ¿hay algo que genuinamente quiero hacer diferente la próxima vez? En vez de preguntar, ¿cómo hago para que estuviera terminado distinto? Preguntar, ¿qué hago yo ahora con el final que sí tuve? Y esta última pregunta me parece especialmente importante, porque una pregunta intenta cambiar el pasado y la otra intenta decidir el futuro. Y solamente una de las dos cosas sigue estando disponible. A veces la respuesta también es aburridísima, cabrón. Creo que también nos cuesta aceptar que algunas de las cosas que más nos han dolido pueden tener explicaciones sorprendentemente pendejas y simples, porque esperamos que la explicación tenga el mismo tamaño de nuestro dolor. Si esto me destrozó, la razón tendría que ser enorme, profunda, compleja. Tiene que haber una historia. Y a veces la respuesta es, no quiso, no pudo, cambio de opinión, fue egoísta, le valió madre, se equivocó, no sabe lo que quería, tú tampoco. Y qué pinche anticlimático, güey. Pero quizá la vida no nos dé una explicación del tamaño de nuestro dolor, ¿no creen? Que algo haya sido enorme para ti no significa que existe una respuesta enorme detrás. ¿Y eso podría doler, comadre? Sí, pero también te puede liberar, porque significa que quizás no existe esa última pieza escondida que tú necesitas encontrar. Entonces, ¿me tomaría el jarabe o no? Después de todo esto, vuelvo a la pregunta del principio. Si me pusieran aquí ese jarabe y me dijeran, puedes saber exactamente qué han pensado las personas sobre ti, puedes entender por qué se fueron, por qué cambiaron, por qué hicieron lo que hicieron, ¿me lo tomaría? Claro que no. None of my business, güey. Porque mientras más lo pienso, más creo que saberlo absolutamente todo no necesariamente me daría paz. Probablemente me daría más información. Y esas dos cosas no son lo mismo. A lo mejor la paz no viene de saberlo todo. A lo mejor viene de aprender a distinguir entre la información que sí necesitas para tomar una decisión y la información que estás buscando porque todavía no quieres aceptar la decisión que ya sabes que tienes que tomar. Porque a veces puede que no sepa exactamente por qué alguien me hizo lo que me hizo, pero sí sé cómo me hizo sentir. Sé qué pasó. Sé qué hizo cuando tuvo la oportunidad de elegir. Sé qué quiero hacer diferente yo. Sé que ya no quiero aceptar. Ya sé lo que necesito ahora y a lo mejor eso es suficiente. No todo merece una explicación, o mejor dicho, no todo necesita una explicación para poder terminar. A veces el cierre no es, finalmente lo entendí todo, wow, súper conectada. A veces el cierre es, nunca voy a entenderlo todo, pero ya sé suficiente para elegir mejor.